El capítulo 1156 del manga de One Piece viene especialmente cargado de información y acontecimientos que dan pie a un montón de teorías y especulaciones. Por eso voy a repasar uno por uno los puntos que me han parecido más interesantes, desde la intención de Rox de hacerse con dos frutas del diablo concretas hasta la revelación de que la abuela Neon estuvo enamorada de Roger. Así que una vez dicho esto, comencemos. Para empezar, se nos presenta el enfrentamiento entre las piratas Kuja, lideradas por Gloriosa, quien acabaría siendo la vieja Neon, y los piratas de Roger, aún bastante novatos en comparación con lo que llegarían a ser más adelante. Aún así, ya eran lo suficientemente reconocidos como para codearse con pesos pesados del mar como las propias piratas Kuja o el mismísimo Garp, a quien también veremos en este capítulo. Desde aquí creo que se pueden plantear un par de teorías bastante jugosas. En primer lugar, vemos por primera vez a Tritoma, la emperatriz anterior a Boa Hancock y por tanto capitana de las piratas Kuja, algo que ya nos había confirmado Oda en el SBS 109. Lo interesante es que tanto Gloriosa como Shaki, Hancock y la propia Tritoma han padecido la famosa enfermedad del amor. Sin embargo, Tritoma es la única que ha muerto a causa de ella. Tanto Gloriosa como Shaki sobrevivieron al abandonar la isla. No sabemos si Tritoma hizo lo mismo, pero podríamos asumir que no, y que esa podría ser la razón por la que falleció. ¿Y si ese fue su fatal error? Ahora bien, aquí es donde viene la teoría que más me interesa. ¿Y si Tritoma se enamoró de Dragon? Sabemos que Dragon siempre ha evitado cualquier vínculo que pudiera exponer a su hijo, y si consideró que su debilidad sería que lo relacionaran con la madre del niño, puede que directamente le prohibiera a Tritoma acompañarlo a sus misiones revolucionarias, o puede que fuera ella quien decidiera quedarse en Amazon Lily por lealtad a su pueblo. Pero lo relevante aquí es que al igual que Gloriosa se enamoró de Roger, Shaki de Rayleigh y Hancock de Luffy, y si Tritoma fue la que se enamoró de Dragon, todas ellas cayeron enamoradas de una de las figuras más relevantes de su generación, y Dragon cumple perfectamente con este requisito, y además me encajaría totalmente que no permitiese a Tritoma acompañarle en sus misiones, así que indirectamente habría acabado con su vida mediante este acto. Así que sí, muchas de las teorías apuntan a que Tritoma podría ser la madre de Luffy. Por otro lado, también he visto que hay teorías flotando sobre que Shaki y Rayleigh podrían ser los padres de Mihawk. No he investigado mucho esta idea, aunque ya la he comentado varias veces en el canal, pero aunque las edades podrían llegar a cuadrar, no tengo claro si lo hacen del todo. Esta tarea os la dejo ya para vosotros, sí que investiguéis por vuestra cuenta y a lo mejor en un futuro pues hablamos más acerca de esto. Siguiendo con el capítulo, pasemos al intercambio de golpes entre Garp y Roger. Por cierto, este Roger es prácticamente idéntico a su hijo Ace, y aún lleva consigo el sombrero de paja. En el choque vemos a un Garp que claramente lleva la delantera y golpea directamente a Roger, mientras que este falla su ataque de espada. Por eso no hay una colisión que abra el cielo como suele ocurrir con los choques del Haki del Conquistador. No creo que haya mucho que teorizar en esta escena, pero sí que creo que merece la pena destacar que esta aparente superioridad de Garp podría deberse simplemente a que aún no estamos viendo a Gold y Roger más curtido. Con el tiempo, esta balanza ya sabéis que se terminaría equilibrando. Y una vez llegamos a la parte protagonizada por los piratas Rocks, es cuando realmente empieza lo bueno. Aquí es donde se abren las teorías más potentes y más peligrosas. Para empezar con este grupo de criminales, se nos presenta al Yakuza Kyo, también conocido como Hacha de Plata, que busca unirse a la banda de Rocks. A partir de ahora me referiré a él simplemente como Kyo para abreviar. Vemos como Kyo recibe una patada por parte de unos bandidos y el cuerpo aparentemente esbelto de este personaje misterioso pasa a convertirse en un cuerpo grande y musculado, capaz de atrapar con una sola mano el cráneo de un hombre. Podemos interpretar, por tanto, que ha experimentado un crecimiento físico repentino gracias al poder de una fruta del diablo. ¿Pero qué fruta encaja con estas condiciones? Hay dos hipótesis principales. Una dice que Kyo fue el usuario original de la fruta de Urouge, que convierte el daño recibido en aumento de fuerza y tamaño. La otra lo vincula con la Deka Deka no Mi de San Juan Wolf, que permite el crecimiento descomunal del cuerpo. Ambas teorías comparten una misma conclusión: Kyo puede expandirse en combate. Sin embargo, si tuviese que quedarme con una, elegiría la primera, la fruta de Urouge. Esta elección se refuerza con el significado del kanji de su nombre. Kyo puede leerse como mala suerte o desgracia, mientras que Urouge representa lo contrario, el karma positivo, no solo por su poder, sino también por su actitud pacifista y espiritual. Urouge simboliza la retribución justa, mientras que Kyo sería un reverso destructivo, dos caras de una misma moneda. Algo
curioso de este personaje es que podría ser un agente de la Marina encubierto que querría unirse a los piratas de Rocks para derrotarlos desde adentro y así ganarse un ascenso. Kyo podría haber sido un agente encubierto de la Marina infiltrado en los piratas de Rocks con un objetivo múltiple: el tesoro del Capitán John y la caída de esta tripulación. Esta hipótesis explicaría cómo Kong supo que Chebek se dirigía a God Valley antes que los propios piratas. Aunque Ginny envió una señal de socorro desde esa isla, eso no justifica la rapidez ni la precisión del alto mando. La única forma lógica de que la Marina tuviera ventaja táctica sería contando con un informante interno. Este papel habría recaído en Kyo, quien habría alertado a Kong y facilitado la operación conjunta con los piratas de Roger. Pero evidentemente su papel no se habría limitado únicamente al espionaje. En este caso hipotético se le atribuye también el robo del tesoro oculto de Hachinosu, un acto que habría obligado a los piratas de Rocks a desplazarse hacia God Valley. En apariencia se trataba de una ofensiva, pero en realidad era una trampa cuidadosamente orquestada. Este tipo de operación recuerda directamente al caso de 10 Barrels, exmarine que obtuvo la Ope no Mi con la intención de venderla, solo para que luego Rocinante saboteara toda esta misión desde adentro. Kyo habría desempeñado un rol muy similar, manipulando desde las sombras para arrastrar a los piratas de Rocks hacia una derrota planificada. Este movimiento se conecta además con la figura del Capitán John. Se sugiere que el tesoro robado en Hachinosu por Kyo pertenecía originalmente al Capitán John y que su recuperación fue el auténtico motivo de la expedición a God Valley. Buggy menciona que el tesoro del Capitán John está enterrado y en el capítulo anterior se revela que bajo Hachinosu existen minas de oro. Todo apunta a que el botín estaba oculto en una red de túneles protegidos por trampas y que fue Kyo quien lo localizó, lo robó y lo llevó hasta God Valley como cebo para atraer a los piratas de Rocks. Por otro lado, he leído a quienes han ido aún más lejos y han vinculado a Kyo con 10 Barrels en cuanto a nivel familiar, proponiendo que Kyo fue su padre, lo que lo convertiría en abuelo de X Drake. Tanto Barrels como Drake tienen pasado en la Marina y ambos han estado implicados en traiciones y operaciones encubiertas. Además, el detalle de los nombres es curioso. Silver Axe y X Drake comparten símbolos, la letra X y la hacha, que podrían funcionar como marcas de linaje. Finalmente, si todo esto fuera cierto, la caída de Rocks habría supuesto el ascenso de Kyo dentro de la Marina y podría haber sido uno de los factores clave para la posterior creación del grupo SWORD. Abandonando por fin todas las teorías relacionadas con Hacha de Plata Kyo, avanzamos y vemos a Rocks proclamando que hay dos frutas del diablo que desea poseer, siendo una de ellas la fruta legendaria que ha ido pasando en la línea sucesoria de los monarcas de Elbaf. Normalmente esta declaración se ha interpretado como referencia a dos frutas muy concretas, la Gura Gura no Mi de Barba Blanca y la Hito Hito no Mi modelo Nika Deluxe. Sin embargo, existe una interpretación alternativa, que habría en realidad una tercera fruta legendaria, la Hito Hito no Mi original consumida por Tony Chopper. El ataque de Barba Negra al reino de Drum resulta extraño si se piensa solo en términos estratégicos, pero cobra sentido si lo que buscaba era precisamente esa fruta. Años más tarde, en la isla Gyojin, Chopper muestra temor por ser perseguido por los piratas de Barba Negra, lo que refuerza la sospecha de que su Zoan no es tan común como parece. Incluso durante el Davy Back Fight en Long Ring Long Land, Foxy le elige como botín. Este detalle, aparentemente anecdótico, adquiere un nuevo significado cuando recordamos que ese mismo juego era usado en su tiempo por Rocks para reclutar miembros poderosos. La Hito Hito no Mi ha demostrado un potencial anómalo. No solo transforma a un animal en humano, sino que le concede inteligencia, lenguaje y la capacidad de desarrollar transformaciones complejas, que Chopper amplió con sus Rumble Balls. En el SBS 105, Oda incluso mostró un futuro alternativo de Chopper con un aspecto similar al de Roat cuando se disfrazó de Dios del Sol, lo que podría ser un guiño a esta teoría. Si la fruta de Luffy representa al Dios del Sol, la de Chopper podría corresponder a una Zoan mítica del Dios del Bosque, fuerzas naturales complementarias. Esto explicaría el valor estratégico de su fruta frente a otros poderes vinculados a dioses o demonios, como los de los 5 ancianos. Otra interpretación de la frase de Rocks conecta con la figura de Loki, príncipe de Elbaf, introducido en la historia como un supuesto dios del sol destinado a traer el fin del mundo. Esta descripción encaja con el Ragnarok, el apocalipsis de la mitología nórdica que inspira la cultura de los gigantes de Elbaf. En esta mitología, Surtur es un gigante de fuego enemigo de los dioses que lidera la destrucción en el Ragnarok. Porta la espada Lavatein, un arma de fuego destinada a consumir el mundo. Según algunas fuentes, dicha espada fue forjada por Volund, un herrero mítico asociado a armas divinas, y en ciertos relatos incluso aparece en manos de Loki. Existen además teorías que interpretan a Loki como un
antiguo dios del fuego antes de ser reinterpretado como dios del engaño. En One Piece se plantea que la Zoan mítica asociada a Surtur representaría un poder de fuego absoluto, ligado al fin del mundo. Al ser ingerida por Harald, dicho poder alcanzaría su máximo potencial, quizás gracias a un linaje o herencia conectada con el fuego. Sabemos que los gigantes de Elbaf han mostrado debilidad histórica frente al fuego y al rayo. Si Loki poseyera una fruta relacionada con el fuego y además blandiera una arma capaz de canalizar el rayo, como el martillo Ragnir del que dispone, estaría encarnando justamente estas debilidades. Esto podría justificar su aislamiento o maldición como príncipe de Elbaf. El manga incluso muestra un antiguo relato donde el dios del sol aparece tras el deseo de los esclavos, pero su llegada provoca destrucción junto a una serpiente infernal. Este detalle conecta con la narrativa del Ragnarok, reforzando la idea de Loki como figura dual, liberador y destructor. Al margen de estas teorías, creo que sin romperme demasiado la cabeza, la lectura más simple y lógica de la afirmación de Rox en base a lo que conocemos hasta ahora es que podría estar hablando de las frutas de Luffy y Barba Negra, siendo para mí la Hito Hito no Mi modelo Nika la que tiene mayor posibilidad de ser la fruta legendaria de Elbaf, aunque sí es verdad que esto no tendría sentido si tenemos en cuenta que se supone que Loki ha consumido la Kuma no Mi que constituía el tesoro nacional de este país, por lo que quizás habría que intentar pulir detalles de esta teoría antes de darla por válida. Pero bueno, siguiendo con el capítulo, vemos al Capitán John y a Big Mom, quienes hablan del grupo Galilea, este grupo de carpinteros gigantes legendarios. Es curioso que Lin Lin menciona que nadie haya visto un ejército de gigantes congelados. ¿Es esto una confirmación por parte de Oda que los gigantes de Punjazar son realmente el grupo Galilea, tal y como ya se dio por hecho en el capítulo en que se mencionó por primera vez a este grupo? Por otro lado, se hace mención a la imposibilidad de resucitar a este equipo. Sin embargo, bajo mi punto de vista, esto solo hace que realzar la posibilidad de que este hecho suceda, ya que si realmente son los gigantes de Punjazar que vimos congelados hace cientos de capítulos, podrían perfectamente ser descongelados como sucedió con Saul. Así que creo que no se nos está mencionando este hecho a la ligera, y es muy probable que este grupo vuelva a dar un giro en los acontecimientos de la historia. A todo esto, creo que tenemos que comentar que menudos huevazos tuvo Caesar sabiendo de los gigantes congelados y no diciéndole nada al respecto a Big Mom. Es una basura de persona, pero un hombre listo desde luego. Aprovechando la mención al Capitán John, he leído por ahí gente diciendo que tiene un aspecto muy similar a Kid, tanto por sus rasgos faciales como por la forma de referirse a ellos siempre con el capitán delante de su nombre. Pero como siempre, dejo este tipo de interpretaciones a vuestro criterio. Pasemos entonces a ver un joven Kaido y Barbel, un Gyojin pez gato que es en aspecto prácticamente idéntico a Zumbel, el Gyojin de la misma especie de los piratas de Roger. ¿Podría ser esto un duelo entre hermanos en donde cada uno de ellos formó parte de las dos tripulaciones más legendarias de la historia de la piratería y rivales en su generación? Para mí, yo creo que sí. Volviendo con Kaido, me resulta gracioso ver cómo le tratan como un novato desgraciado e incluso le patean por mencionar la idea de someter a la fuerza a Harald, siendo este amigo de Rox. Cabe mencionar en este punto que es evidente que mientras Barba Negra cometió el tabú definitivo y mató a un compañero de tripulación para obtener una fruta del diablo, Chebek estaba dispuesto a eliminar a Kaido por un amigo, por lo que no creo que Barba Negra heredase el cuidado de Chebek por sus amigos. Y bueno, este ha sido el capítulo, a mí me ha parecido bastante bueno. Si os ha gustado este tipo de vídeos, dejad un like, comentario, suscribiros, que estamos ya cerca de los 200.000 suscriptores y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.